Hola a todos y sean muy bienvenidos a este curso de informática forense. Mi nombre es Juan Esteban Tapias y de nuevo voy a tener el gusto de poder orientarlos en el desarrollo de este video y de este módulo. Recuerden que entramos al video 18 y de este curso como tal y de este módulo, y estamos hablando de la preservación de evidencias, parte 1. Entonces, habíamos hablado de la importancia de la preservación de evidencias y cómo pues podíamos considerar tipos de evidencias. No voy a hablar de eso, solamente lo paso rápido porque ya es algo que vimos y que ustedes van a poder revisar dentro de los videos anteriores. La necesidad de las pruebas, la metodología general del procedimiento de evidencia digital, como era importante esta parte, que pues justamente es lo que vamos a estar desglosando, o lo que ya empezamos a desglosar y ahorita vamos a continuar desglosándolo. La verificación del incidente y confirmación, el aislamiento de la escena, ya esto lo hablamos y lo detallamos a profundidad, o de cadena de custodia, que volvemos a retomar este concepto dentro de lo que estamos hablando y estamos viendo acá. Las fuentes de información, los pasos iniciales para poder adquirir información, y pues aquí en este punto hablábamos de la importancia de entender cuáles eran las fuentes más comunes para poder encontrar información, como por ejemplo computadoras de escritorio y portátiles, servidores, por ejemplo hablábamos de servidores web, de HCP, email, mensajería instantánea, VoIP servers, FTP y bueno, cualquier tipo de servidor de file sharing, dispositivos de almacenamiento en red, medios, bueno, todo esto lo vimos, todo esto lo analizamos para poder entender cuáles son las fuentes de información, porque entonces nos vamos a centrar ahora en la adquisición de los datos. Entendiendo eso, entonces ahora sí podemos hablar un poco sobre la adquisición de los datos. Entonces, la adquisición de los datos debe realizarse teniendo en cuenta tres cosas fundamentales. La adquisición de los datos tiene que tener en cuenta tres cosas fundamentales. Primero, la planificación de esa adquisición de los datos. Se debe planificar bien a qué fuentes de información se les va a extraer la información. Por eso la importancia de pues, haberlas identificado. Entonces, primero, a qué fuentes de información se les va a extraer esta información. Y el orden en el que se debe hacer, teniendo en cuenta aspectos como la volatilidad de la información, la complejidad para obtener los datos o por experiencia propia del analista. Entonces hay que hacer una correcta planificación para entender cómo lo vamos a hacer, a qué dispositivos y tener en cuenta características y factores importantes que afectan al desarrollo de este tema de adquisición de datos. Bueno, luego también tenemos dentro del proceso de adquisición de datos que el proceso de general de recolección pues generalmente involucra el uso de herramientas forenses para poder copiar los datos volátiles y poderlos almacenar, así como también para adquirir la información de fuentes no volátiles. Entonces el proceso de recolección pues puede variar si es posible acceder localmente al sistema o si se puede hacer a través de la red. También tenemos la verificación de la integridad de los datos recolectados. Entonces, una vez se recolectan los datos, pues se debe asegurar que la información está manteniendo su integridad y no ha sido modificada. Esto se puede realizar pues empleando herramientas de cálculo de resumen de mensajes que generan un valor determinado. Y dicho valor pues debe ser igual tanto en la fuente original como en la copia. Esta verificación de integridad pues se utiliza principalmente para efectos legales, para que la información se certifique como auténtica. Si la información se certifica como auténtica, entonces puede ser información usada a nivel probatorio, que pues básicamente es lo que nosotros queremos, o el objetivo, ¿verdad? De esta informática forense. Entonces es importante tener en cuenta que si la información va a utilizarse para fines legales, desde el inicio se debe tener total cuidado con la manipulación, llevando a cabo la cadena de custodia de forma adecuada, registrando cada acción desde que se recolecta, se almacena, se guarda, quién lo hace, a qué horas lo hace, qué herramientas utilizó para la recolección, etcétera. Todo esto debe llevar un proceso muy meticuloso. Esa palabra meticulosa la hemos usado bastante en estos vídeos porque el informático forense debe ser muy metódico y muy meticuloso. Tener mucho cuidado con cómo se está llevando a cabo esa cadena de custodia, cómo se están registrando las acciones, quién lo está haciendo, dónde lo están guardando, a qué horas. Todo eso se requiere y se necesita para poder hacer que nuestra información a nivel legal sea viable y sea correcta. Entonces, es importante decidir hasta qué punto la organización se encontrará en capacidad de realizar la recolección y o análisis de la evidencia que presentará en las siguientes fases. Y es por eso importante que dependiendo pues, del tipo de caso se contacten a las autoridades competentes para recibir instrucciones o colaboraciones en la realización de estos procedimientos. O sea, una organización tiene que entender hasta dónde llega su capacidad de poder
realizar su análisis forense e informático. Y si no, pues contar con el apoyo de un profesional o de una autoridad competente en el área para que pueda trabajar esa parte. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí vamos con este módulo de lo que es, con este tema 9, la preservación de evidencias, parte 1, donde hemos hablado de cosas tan importantes como la adquisición de los datos, ¿verdad? Hemos hablado también sobre las fuentes de información, cuáles son esas fuentes de información y cómo podemos ver esa información allí, la cadena de custodia, el aislamiento de la escena, la verificación y confirmación del incidente y pues ya toda la metodología del procedimiento general de la evidencia. Entonces ahora vamos a entrar a un tema bien interesante, vamos a la parte 2 de este tema. Permítanme un segundo, acá avanzo con estas slides. Y entramos ya a la parte 2 del tema de preservación de evidencias. Entonces, una vez hemos nosotros identificado las posibles fuentes de información, una vez se ha realizado todo este proceso, entonces vamos ahora a proceder a realizar la recolección y la examinación de los datos disponibles. Una vez que esto se realiza, entonces la secuencia para llevar a cabo la recolección y examinación de medios de información es la siguiente. Primero, la creación del archivo o bitácora de hallazgos, o sea, eso es lo que conocemos como cadena de custodia. Y vamos a hablar un poco de este punto. Entonces, ¿cómo se crea el archivo y la bitácora de los hallazgos? Entonces, ¿de qué trata esto? Pues consiste en crear y asegurar un documento, ya sea físico o electrónico, que nos permita llevar un historial de todas las actividades que se llevan a cabo durante el proceso y de los hallazgos encontrados. De modo pues que se pueda tener un resumen que nos permita reconstruir el caso en una línea de tiempo después de que este haya sido analizado. Entonces hay que crear, hay que asegurar este documento, recuerden, ya sea físico, ya sea electrónico, y que esto pues nos permita llevar todo un historial de actividades que se llevan a cabo durante el proceso, de los hallazgos encontrados, y pues obviamente hay un resumen que nos permita reconstruir el caso. ¿Okay? Entonces esto es lo primero que se debe hacer en este punto. Preservación de evidencias. Entonces aquí hablamos de unos puntos importantes, hablamos de imágenes de datos, que consiste en la generación de imágenes de datos que conciernen al caso en investigación. Entonces aquí se recomienda utilizar herramientas de extracción de imágenes como la Linux o DD o Incase Forensic Software, que nos permiten a nosotros coger esos datos y colocarlos como imagen, y en este formato también es posible proteger esta información, pues de hecho es una de las razones por las cuales se hace uso. Verificación de la integridad de la imagen. Entonces, para cada imagen suministrada, pues se debe calcular su compendio criptográfico, el SHA-1 MD5, comparándolo luego con el de la fuente original. Si la comparación pues nos arroja un resultado negativo, entonces se debe rechazar la imagen proveída en el primer paso. Entonces, imagen de los datos y luego verificarla. Si el resultado es negativo, hay que desecharla porque pues no podemos continuar, o de lo contrario pues esa prueba no va a ser legal o correcta para un juicio o para pues, alguna instancia legal en la cual estemos llevándola. Luego, la creación de una copia de la imagen suministrada. Entonces, en un análisis de los datos nunca se debe trabajar sobre la imagen original suministrada, nunca, porque ahí podremos alterarla, podríamos modificarla. Se debe realizar una copia master y a partir de esta, entonces sí podemos empezar a reproducir las imágenes que se requieran. Importante eso, una copia master y nunca trabajar sobre la parte original. Luego está el aseguramiento de la imagen original suministrada. Entonces se debe garantizar que la imagen suministrada no sufra ningún tipo de alteración con el fin de la conservación de la cadena de custodia y del mantenimiento de la validez jurídica de la evidencia. Importante, aseguramiento de la imagen original suministrada. ¿Para qué? Pues para que no sufra ningún tipo de alteración y pues no se vea modificado y obviamente de esta forma alterado nuestro elemento o nuestro proceso judicial en el cual nos encontramos inmersos. Bueno, dentro del tema de preservación de evidencias también está lo que es la revisión del antivirus y verificación de la integridad de la copia de la imagen. Entonces, una vez se ha copiado la imagen, es necesario asegurar que no tenga ningún tipo de virus conocido. Luego se debe verificar la integridad de la copia de la misma manera como se hizo con la original.
Entonces, de hecho, pues esta actividad es de tipo transversal en la metodología, es decir, se debe realizar periódicamente durante el proceso de análisis de datos, de modo que se garantice la integridad de los datos desde el comienzo hasta el fin de la investigación. Aquí entonces es un tema importante a tener en cuenta, verificar la integridad de la copia, como se hizo con la original, y pues obviamente esto aplica para toda la metodología, prácticamente pues en todo el periodo siempre tiene que estarse realizando este proceso para poder garantizar la integridad de los datos desde que comienza hasta que se termina la investigación como tal. Y permítame un segundo, cambio aquí al siguiente slide. Ok, bueno, hablamos ahora un poco de la evidencia digital. Entonces, usualmente esta evidencia digital se asociaba o el concepto de evidencia digital estaba siempre asociado a delitos electrónicos como falsificación de documentos electrónicos, cajeros automáticos, tarjetas de crédito, robos de identidad, fraudes electrónicos, pornografía infantil, etc. Sin embargo, en la actualidad se está usando para procesar todo tipo de delitos, pudiendo señalar los más destacados los siguientes. Atención a esto, no solamente estamos hablando de lo que acabamos de mencionar, tarjetas de crédito, robo de identidad, fraudes, pornografía infantil, etc., sino que además se está usando para entender, por ejemplo, las evidencias incriminatorias que puedan ser usadas para procesar una variedad de crímenes, incluyendo los homicidios, estafas financieras, tráfico, venta de drogas, evasión de impuestos o pornografía infantil. Por ejemplo, también se está haciendo uso de ello para los temas de litigación civil, casos que tratan con fraude, con discriminación, acoso, divorcio, pueden ser incluidos dentro de este tipo de evidencias, o estas evidencias pueden ayudar al desarrollo de este tipo de situaciones. Investigación de seguros, la evidencia encontrada en computadoras puede ayudar a las compañías de seguros pues, a disminuir los costos de los reclamos por accidentes y compensaciones. Otro ámbito donde podemos incluir evidencia digital pues es en temas corporativos, porque puede ser recolectada información en casos que tratan sobre acoso sexual, robo, mal uso o apropiación de información confidencial o propietaria, o espionaje industrial. También en el mantenimiento de la ley. La informática forense pues, puede ser usada en la búsqueda inicial de órdenes judiciales, así como en la búsqueda de información una vez se tiene la orden judicial para hacer una búsqueda más exhaustiva. Y en el momento en que se solicita la evidencia digital es muy importante, pudiendo ser solicitado por el juez o por alguna de las partes. Este tema es muy importante. Entonces, el artículo 253 del Código Penal establece que el juez podrá ordenar pericias siempre que para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinente a la causa sean necesarias o convenientes conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica. El juez está en todo el derecho y respaldado por la ley para poder realizar esto, provocándose entonces el resguardo voluntario mediante un acta notarial. ¿Ok? Entonces miren que la evidencia digital no solamente estaba asociada a lo que habíamos visto hasta el momento, como por ejemplo el tema de la pornografía infantil, el tema de fraudes electrónicos, bueno, robos de identidad, todo esto es lo que habíamos hablado en videos anteriores, sino que ahora vemos que tiene un campo de acción mucho más amplio o puede ser aplicada en muchos más campos, en temas de persecución criminal, en litigación civil, investigación de seguros, temas corporativos, mantenimiento de la ley, en fin, todo esto hace parte del ámbito donde la evidencia digital se mueve y por ende nosotros como informáticos forenses pues tenemos que estar al tanto de este tipo de situaciones. Muy bien, hasta aquí entonces este video de hoy. Vamos a continuar hablando de la preservación de evidencias, manejo de evidencias en los siguientes videos. Muchas gracias por acompañarnos, por quedarse con nosotros y los esperamos entonces en un próximo video. Hasta pronto.